a 3.5 kilos, 3.5 metros, 3.5 gramos de decilitro, una hipolinemia menos de 3.5 gramos por decilitro. 3.5 gramos por decilitro. sobre decilitro. Por eso. 3.5 Por litro. 3.5. Busquen. Busquen. ¿Ya encontraron? Es que si no buscan, se les ocurre cualquier cosa. 3.5 ¿qué? Gramos en total en las 24 horas. No es por litro, ni por decilitro, ni por nada. Es 3.5 gramos en total en las 24 horas en el adulto. Estoy hablando en el adulto. 3.5 gramos. ¿Qué? No, pero aquí cuando hablamos del 3.5 nos referimos al total en 24 horas. ¿Ya? Que también hay otra manera de medirlo, ¿no? ¿Ya? Entonces, proteinuria. ¿Ya? Proteinuria, lo que se llamaría proteinuria en rango nefrótico, una proteinuria masiva. ¿Cuánto es rango nefrótico? Bueno, en el adulto se dice 3.5 gramos en total en 24 horas. ¿No es verdad? Eso es lo que han estudiado ustedes. Bueno, ¿qué más aparte de proteinuria? Para hacer síndrome nefrótico, porque síndrome no es un solo signo ni un solo síntoma, no es en conjunto. Hipoproteinemia, hipoalbuminemia, muy bien. ¿Ya? ¿Y eso sería cuánto? Pues? Menos de 2.5 ¿qué? Gramos de qué? Ay, sí, por decilitro. Muy bien, porque eso sí se mide en sangre, eso se mide gramos por decilitro. Perfecto. Muy bien. Entonces, proteinuria y hipoproteinemia, o albuminuria y hipoalbuminemia, como quieran decirlo, ¿no? ¿Qué más? Hiperlipidemia. Hiperlipidemia. Triglicéridos mayor a 300. ¿Y qué más? Y colesterol mayor a 200. ¿Y qué más? Para hipercoagulabilidad. Ya. Hipercoagulabilidad no es necesaria para que haya, suele haber, pero no es necesaria para la definición del síndrome. La definición del síndrome tiene edema generalizado. Entonces con eso hacemos síndrome nefrótico. Muy bien. A ver, doctor, características del síndrome nefrítico. Hipertensión arterial. Hematuria. Y edema generalizado. El antecedente infeccioso no es parte del suele haber, pero no es parte del síndrome, porque eso depende de la causa, ¿no? ¿Verdad? ¿Ya? Entonces el síndrome nefrítico se define por edema generalizado, hipertensión arterial y hematuria. Por supuesto, de causa de inflamación del glomérulo renal, ¿no? ¿Verdad? Ya por nefritis. Pero ese es el síndrome nefrítico. El síndrome nefrótico, en cambio, tiene proteinuria, hipoproteinemia, hipoalbuminemia y edema generalizado. Entonces, lo que tienen en común ambos síndromes es el edema generalizado, ¿verdad? Ahora, ¿cómo? Eso es lo que define a los síndromes. ¿Ya? Eso no quiere decir que es lo único que puedan tener. El síndrome nefrótico tiene característicamente proteinuria en rango nefrótico y hipoproteinemia. El síndrome nefrítico también puede tener proteinuria. Con frecuencia tiene algo de proteinuria. Y el síndrome nefrótico también puede tener hipertensión arterial y también puede tener hematuria.
¿Ya? ¿Cuál se caracteriza de eso? Pero, cuando usted tiene un síndrome nefrítico, la mayor parte de los casos no tendrán hipertensión arterial y no tendrán hematuria. Cuando usted tiene, perdón, nefrótico, la mayor parte no tendrán hipertensión arterial y no tendrán hematuria. Cuando usted tiene nefrítico, la mayor parte no van a tener una proteinuria importante. Puede ser que tengan un poquito de proteinuria. Pero, obviamente, hay casos en los que el médico se plantea, ¿esto será nefrítico o nefrótico? Porque resulta que tienen proteinuria, hematuria, hipertensión, edema, y la proteinuria es bastante, y entonces dicen, ¿será nefrítico, será nefrótico? Y allí es donde se equivocan casi todos y le ponen síndrome nefrítico raya nefrótica. No hay mixto, no hay nefrítico nefrótico. ¿Es nefrítico o es nefrótico? ¿Sí? Hay que ver qué es lo que predomina. No, cuando hay esas mezclas, usted se basa exclusivamente en la proteinuria y ve si está en rango nefrótico o no. ¿Sí? Si tiene proteinuria en rango nefrótico, es nefrótico. Y si la proteinuria no llega a ese rango, es nefrítico. ¿Sí? ¿Ya? Porque hay casos que se prestan un poquito a confusión. El rango nefrótico en niños, ¿cómo se define? Ya no lo pueden definir por 3,5 porque eso es en el tamaño de un adulto. ¿Ya? ¿Cómo se define en niños? Busquen. Más de 40 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal por hora. Ah, perdón, miligramos por hora por metro por superficie corporal. ¿Ah? Sí, pero eso es, no, en niños, en miligramos es más de 50 miligramos por metro, perdón, por kilo. Más de 50 al día. Miligramos por hora. Miligramos. Miligramos por kilogramo. Más de 50 miligramos por kilo Por día. por día, o más de 40 miligramos, miligramos por metro cuadrado de superficie corporal por hora. ¿Ya? Eso es rango nefrótico en niños. ¿Sí? ¿Está claro, no? ¿Ya? Niño, ¿qué es eso? Hasta Cualquiera de los dos. escolares. Hasta Cualquiera de los dos en esta edad pediátrica. ¿Sí? ¿Ya? Teóricamente lo podría aplicar en un adulto, pero ya no vale la pena pues ponerse a hacer esos cálculos, pues ya eso es un estándar. Ajá. ¿Sí? Ahora, yo habitualmente, a ver, si ustedes ven los artículos científicos, les dicen, más exacto es siempre metros cuadrados. ¿Ya? Yo siempre les digo, para ustedes más exacto es el de acá. ¿No? ¿Ya? Porque hasta que calculan los metros cuadrados, ya se les fue la exactitud. ¿Ya? Entonces a ustedes les recomiendo que usen la de por kilo. Para empezar, porque empieza
calculando metros cuadrados por fórmula, ¿no? Metros cuadrados en realidad se debería calcular con nomogramas, pero como la gente no tiene nomogramas o no los utiliza o no los sabe utilizar, lo calculan con fórmula. Y la fórmula la hacen en base a los kilos de peso. Entonces ya nomás en ese cálculo ya se les va la exactitud de los metros cuadrados. Entonces, ¿no? Y eso sin contar con que deben saber sumar, restar, multiplicar, dividir, hacer regla de 3 para que les salga. Y entonces, ya ahí por ahí se les fue toda la exactitud. Mejor de una vez hagan por kilo, ¿sí o no? ¿Ya? Pero ya saben que eso es lo que define el rango nefrótico en niños. Ahora, al definir el rango nefrótico, usted puede decir si la proteinuria está en rango nefrótico. Proteinuria en rango nefrótico es lo que podríamos decir simplemente proteinuria masiva, una gran proteinuria, ¿verdad? Una proteinuria que va a llevar a la hipoproteinemia y eso a su vez al edema. ¿Cómo se explica la hiperlipidemia? El hígado dice, faltan proteínas, vamos a... y empieza a producir, pero se estimula también la producción de lípidos, ¿verdad? Muy bien, entonces ya esa es. ¿Cuál sería entonces el defecto básico, el que originó primero la fisiopatología común el que causó la proteinuria? Que es lo primero que hay. El síndrome nefrótico es una podocitopatía, ¿no, verdad? Acuérdense que la filtración que se produce en el glomérulo, entonces es una patología del glomérulo, ¿no, verdad? La filtración que se produce allí no debe dejar pasar más que una cantidad ínfima de proteínas. Y la barrera de filtración, obviamente, ¿quién forma la barrera? El capilar con la cápsula de Bowman, ¿verdad? ¿Sí? Entonces tenemos la pared del capilar, la membrana basal y la pared visceral, diríamos, de la cápsula de Bowman. Pero en la pared visceral de la cápsula de Bowman está formada por unas células que se llaman podocitos, ¿no, verdad? Porque son células que tienen como unos piecitos ahí, por el podocito, ¿no? Porque el que trabaja con los pies es el podólogo, ¿no? ¿Ya? Entonces, esos son los pies de la célula. Bueno, entonces, al estar alterados esos podocitos, esto comienza todo, ¿no? Proteinuria, lo cual lleva a hipoproteinemia, lo cual lleva a edema, lo cual lleva a que el hígado trate de compensar y hacemos hiperlipidemia. Ese es el... En niños, la mayor parte de los casos de síndrome nefrótico se producen en los niños alrededor de los 4 años de edad. ¿Sí? Típicamente entre 2 y 6 años, o sea, alrededor de los 4, ¿no? Hay algunos que dicen entre 2 años y 8 años, entre 2 años y 9 años, eso es un poquito variado, ¿no? Pero es más o menos dentro de ese rango de edad, ¿ya? ¿Sí? Pongamos en promedio unos 4 o 5 años, ¿no? Esos pacientes, la mayor parte de esos pacientes tienen un síndrome nefrótico que se llama síndrome nefrótico típico o, como los franceses dicen, síndrome nefrótico puro. ¿Ya? Esos pacientes no tienen hipertensión arterial, no tienen hematuria, suelen responder bien a los corticoides, generalmente es un episodio único, se acabó y punto. ¿Ya? Esa es la mayor parte de los pacientes con síndrome nefrótico en pediatría. ¿Sí? Pero es un síndrome, lo cual quiere decir que la afectación de los podocitos puede ser por diversas causas. ¿Sí? Esos pacientes con el síndrome nefrótico puro, típico, si usted les hiciera biopsia, probablemente con microscopía óptica no encontraría nada. Y solamente encontraría la alteración de la membrana basal en la microscopía electrónica. Por eso se llama, histológicamente, ese patrón histológico se llama nefropatía de cambios mínimos.
atípicos. Síndromes nefróticos que pueden hacer hipertensión arterial o pueden hacer hematuria. ¿Sí? Que a veces tienen recurrencias, a veces no remiten a los corticoides, son córtico-resistentes o córtico-dependientes. Recuerden que córtico sensible es el que responde bien al tratamiento con corticoides, córtico resistente el que no responde a corticoides y córtico dependiente en el que usted le da corticoides y remite, pero tiene que seguirle dando porque cada vez que intenta retirárselos, vuelve. ¿Verdad? Estamos claros ahí, ¿no? Entonces, usted puede tener un síndrome nefrótico impuro que tenga hipertensión y hematuria. Entonces tiene edema, hipertensión y hematuria, usted dice es nefrítico. ¿Pero por qué no es nefrítico? Porque la proteinuria está en rango nefrótico. ¿Sí? Entonces, aquí la patología base es la lesión del podocito. Pero en el síndrome nefrítico, en cambio, ¿ya? También hay una nefritis. La patología es básicamente la inflamación del glomérulo, ¿no es verdad? La inflamación del glomérulo no afecta solamente a la filtración, sino también a la parada glomerular, etc. Y se produce retención de líquido. Miren que en forma compensatoria, cuando alguien que tiene una patología renal podría tener retención hídrica, ¿verdad? Esa retención hídrica que se da en el síndrome nefrítico es la causante de la hipertensión arterial, ¿sí? De la alteración del eje renina-angiotensina-aldosterona, etc. Esa hipertensión arterial entonces hace que sean, por retención de líquido, hace que sean pacientes habitualmente hipervolémicos, a diferencia del síndrome nefrótico, que el síndrome nefrótico, sobre todo el síndrome nefrótico puro, es un paciente normalmente hipovolémico. ¿Por qué? Porque al no tener proteínas, porque la causa primaria es la pérdida de proteínas, y hay represión oncótica, y el líquido de los vasos sanguíneos se extravasa, y entonces tienden a hacer hipotensión arterial, ¿no? Cuando tienen hipertensión es porque tienen algo más que le ha afectado el eje renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Pero el síndrome puro. Normalmente no llegan con hipotensión arterial. ¿Por qué? Porque el organismo tiene otras maneras de compensarlo, ¿no? ¿Ya? Pero llegan con una presión normal. El típico síndrome nefrótico llega con una presión normal, porque el organismo lo está compensando. Pero es mucho más fácil que si usted empieza a dar diuréticos, empieza a hacer estas cosas, caiga en hipotensión arterial el nefrótico que el nefrítico. El nefrítico normalmente está hipervolémico. En el nefrítico usted puede dar, por ejemplo, furosemida con más facilidad, porque suelen estar hipertensos, a diferencia del nefrótico, que cualquier rato se le puede bajar la presión, porque usted le está quitando la compensación que tiene. ¿No es verdad? ¿Ya? En el síndrome nefrítico, entonces, la inflamación del glomérulo produce, no solamente puede haber proteinuria, pero eso no es lo principal. Hay hematuria y hay ¿cómo es? Y hay hipertensión. La hipertensión por y la inflamación, toda inflamación produce vasodilatación, ¿no? ¿Verdad? Y aumenta la permeabilidad capilar. Entonces aquí puede haber paso de sangre a la orina. Entonces esa nefritis, la inflamación del parénquima renal se llama nefritis. Esa inflamación del glomérulo se llamaría glomerulonefritis. La glomerulonefritis habitualmente produce un síndrome nefrítico, pero eventualmente, dependiendo de la causa, a veces puede producir un síndrome nefrótico. Entonces ustedes tienen que una cosa, porque cuando hablamos de estos síndromes renales suele haber confusión. Una cosa es el patrón histológico, otra cosa es el síndrome y otra cosa es la enfermedad que lo causa. ¿Ya? Entonces usted puede decir, por ejemplo, nefropatía lúpica, nefropatía diabética. Ahí no estamos diciendo si es síndrome nefrítico o nefrótico, no estamos diciendo cómo está el patrón histológico, estamos diciendo cuál es la enfermedad causal.
el lupus, la diabetes, es tal cosa, ¿no, verdad? Otra cosa es, si yo digo enfermedad de cambios mínimos, nefropatía con semilunas, glomerulosclerosis, mesangial o cualquier cosa, entonces ahí estoy hablando del patrón histológico. Y otra cosa es decir, tengo síndrome nefrítico o tengo síndrome nefrótico. Eso es Entonces, más por la clínica. eso O es sea, por la ya clínica. te vas al examen, Exacto, te entonces explican- yo puedo tener un paciente con lupus que tenga síndrome nefrítico y otro paciente con lupus que tenga síndrome nefrótico. Y yo digo, el lupus más frecuentemente produce nefrítico, pero por el perfil nefrótico, por ejemplo. ¿Ya? ¿Sí? Y así con diferentes enfermedades. Este síndrome nefrótico, la mayor parte de las veces se asocia con enfermedades de cambios mínimos a nivel histológico, pero eventualmente usted encuentra una glomerulosclerosis focal segmentaria. Sí. ¿Ya? Entonces, eso es relación entre clínica y patrón histológico. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, cuando clasificamos las enfermedades, son tres clasificaciones distintas. No quiere decir que esta es nefropatía por semilunas, entonces eso corresponde a que sea lupus. No. ¿Ya? Hay enfermedades en las que más frecuentemente es una cosa que otra, síndromes en las que más frecuentemente es una histología que otra, pero son cosas independientes entre sí, son clasificaciones distintas. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, usted sabe, por ejemplo, que una nefropatía histológicamente con semilunas casi siempre corresponde a una clínica rápidamente progresiva, ¿no, verdad? Pero no es que es lo mismo. ¿Sí? ¿Ya? Bueno, entonces, cuando hablamos de los patrones histológicos, ¿se acuerdan que dijimos que es enfermedad de cambios mínimos? Eso significa que en la microscopía óptica no se ve nada, solamente en el electron. Los pacientes que tienen síndrome nefrótico, y este síndrome nefrótico por sus características es un síndrome nefrótico puro, o sea, no hay hipertensión arterial, no hay hematuria, y están en la edad típica, o sea, alrededor de los 4 años, ¿no? Entre 2 y 8 años, por ejemplo. Estos pacientes, usted normalmente no les hace biopsia, usted solamente les da el tratamiento, porque no vale la pena hacer biopsia, porque la biopsia no es un procedimiento No invasivo. inocuo, sin riesgo, no, es un procedimiento invasivo que puede llevar a complicaciones. ¿Ya? Y la frecuencia de hallazgos histológicos es pues mínima, casi siempre va a encontrar usted lo mismo, entonces no vale la pena hacerle biopsia a estos pacientes. Si este paciente tiene recurrencia, el síndrome nefrótico es impuro, le da tratamiento y no remite, y luego le vuelve a dar otro episodio y otro episodio, entonces allí el nefrólogo puede ser que él diga después de un tiempo, bueno, ya, hagámosle biopsia. ¿Ya? Pero se reserva la biopsia solamente para los casos en que de verdad necesitamos ver si hay algo más. ¿Sí? ¿Ya? Muchos pacientes en la práctica, incluso con recurrencias o con mala respuesta, no les hacen biopsia. Solamente en los casos que ya de verdad son difíciles, complicados. ¿Sí? ¿Ya? La biopsia renal puede complicarse de muchas maneras, entonces no es tan apropiado hacerla así como de entrada, ¿no? Bueno, de los pacientes con este síndrome en niños, los que le hacen biopsia y no tienen enfermedad de cambios mínimos, la mayoría van a tener una glomerulosclerosis focal segmentaria. ¿Ya? Ahora, entender esto, ¿qué significa una glomerulosclerosis focal? Primero, ¿qué significa glomerulosclerosis? ¿Qué es una esclerosis? Es un endurecimiento y normalmente se produce por proliferación de fibroblastos, ¿no, verdad? Ya, entonces, en una glomerulosclerosis, ¿cuándo decimos que es focal? ¿Cuál sería lo contrario de focal? Difusa, ¿verdad?
Entonces, ¿qué es la diferencia entre focal y difusa? Cuando tenemos una biopsia, no analizamos un glomérulo, analizamos un montón de glomérulos, ¿no, verdad? Y entonces, si todos los glomérulos están afectados, decimos que es una glomerulosclerosis difusa. Y si solamente unos están afectados y otros no, decimos que es una glomerulosclerosis focal, ¿no, verdad? ¿Y cuándo decimos que es segmentaria? Lo contrario de segmentaria sería global. Entonces tenemos global o segmentaria. ¿Qué quiere decir? Global significa que en los glomérulos afectados, todo el glomérulo está afectado. Segmentaria significa que en los glomérulos afectados no es todo, sino solo una parte del glomérulo afectado. Entonces, si decimos glomerulosclerosis focal y segmentaria, ¿qué quiere decir? Que no todos los glomérulos están afectados y que de los afectados no es todo el glomérulo. ¿Sí? ¿Ya? Estos pacientes habitualmente su edad es un poquito mayor, o sea, estos pacientes suelen ser, por ejemplo, de 8, 9, 10, 11, 12 años. ¿Sí? ¿Ya? Y además de eso, hay pacientes que les hacen una biopsia y les encuentran nefropatía de cambios mínimos. Y como tienen recurrencias o no evolucionan bien, les hacen otra biopsia y les encuentran glomerulosclerosis focal y segmentaria. ¿Ya? Entonces, los textos muchas veces dicen la nefropatía de cambios mínimos a veces evoluciona a glomerulosclerosis focal y segmentaria. Pero el consenso actual es que probablemente eso no sea así. Probablemente en los dos casos tengamos la misma enfermedad, simplemente que la una más grave que la otra. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Cuando usted hace una biopsia renal, ¿cómo hace una biopsia renal? La mayoría de las veces cuando hace una biopsia renal electiva, no es que le abre el abdomen sino que entra desde afuera, ¿verdad? Lo hace por punción o lo hace con una incisión pequeña y nada más. Y entonces usted entra y lógicamente lo primero que se encuentra es con la corteza. Y saca un pedacito de corteza. ¿No es así? Pero saca qué parte de la corteza, la más superficial o la más profunda. El problema es que dependiendo de quién lo haga, puede ser que saque toda la corteza o puede ser que saque solo la parte más superficial de la corteza. Resulta que en esta patología, la glomerulosclerosis, en cuanto hay glomerulosclerosis focal y segmentaria, la afectación principal se da en los glomérulos que están más cerca de la médula. ¿Qué significa eso? Que a lo mejor el paciente tiene glomerulosclerosis focal y segmentaria y usted diagnosticó nefropatía de cambios mínimos. Porque no le encontró nada, porque la biopsia resultó ser muy superficial. ¿Sí? Entonces, se piensa que probablemente los pacientes que hacen glomerulosclerosis no es que la de cambios mínimos evolucionó, sino que siempre tuvieron eso, sino que no se había notado. ¿Ya? Y eso explicaría también por qué siempre son de edades un poco mayores, porque a medida que progresa la enfermedad ya se afectan más glomérulos, entonces ya se nos encuentra. Exacto. ¿Ya? Bueno. Entonces, con esto podemos diagnosticar síndrome nefrítico nefrótico. Pero como recordarán, síndrome nefrítico o síndrome nefrótico solo es un diagnóstico sindrómico, ¿verdad? En niños, síndrome nefrótico típico casi nunca requiere hacer más estudios, ¿no? Porque el 95% más
funciona, ahí se pone a estudiar más, que no vale la pena buscarle la quinta pata al gato, como dice, ¿no? Pero en un síndrome nefrítico usted tiene que ver. ¿Cuál es la causa más frecuente de síndrome nefrítico? Antes se decía simplemente la glomerulonefritis postestreptocócica, ¿no verdad? Ahora se dice la glomerulonefritis postinfecciosa cuando se descubrió porque que no solo el estreptococo lo causa, ¿no verdad? ¿Ya? Pero el germen más frecuente es el estreptococo. Y lógicamente, si estamos hablando de qué estreptococo estamos hablando, pentahemalítico grupo A. Y lógicamente lo que le dicen cepas nefritogénicas, ¿no verdad? Las cepas nefritogénicas, estas cepas suelen, o sea, puede ser cualquier infección estreptocócica. Y uno cuando piensa en infecciones estreptocócicas generalmente piensa en faringitis, porque son las más frecuentes. Pero en realidad las que más producen síndrome nefrítico son las infecciones de la piel, las piodermitis estreptocócica, ¿no? ¿Ya? Puede darse tras una faringitis, pero es más frecuente que se den en la piodermitis. Entonces, cuando usted tiene un paciente con síndrome nefrítico, en nuestro medio, primero revise de la piel. En nuestro medio revise sobre todo la piel de las piernas, porque aquí la mayor parte de las piodermitis son porque los niños están ahí jugando en el agua sucia, en las inundaciones, o en este entorno, ¿no? Creando anticuerpos. Y usted no va a encontrar muchas veces las lesiones activas de piodermitis. Usted lo que va a encontrar es cicatrices, porque no es la infección del riñón por el estreptococo, son los anticuerpos, o sea, es una reacción autoinmune, ¿no es verdad? Es un depósito inmunocomplejo por una reacción autoinmune por el estreptococo. Entonces, lógicamente, que si usted le va a dar antibióticos para el estreptococo, no le va a curar el síndrome nefrítico. El estreptococo puede ya no estar, ¿no es verdad? ¿Sí? ¿Ya? Lo que necesitaría es quitar la respuesta inmune, antiinflamatorios o corticoides, ¿verdad? Lo que necesitaría, suponiendo, ¿no? Pero normalmente lo que hacemos es tratar la hipertensión arterial, etc. Bueno, estamos hablando entonces del síndrome nefrítico. Cuando decimos esa es la causa más frecuente, la glomerulonefritis postestreptocócica o ese otro germen postinfeccioso. Pero muchas otras cosas pueden producir glomerulonefritis. Entonces, usted puede tener un síndrome nefrítico. ¿Cuáles son las otras causas frecuentes en niños? Si es un adolescente, lo más frecuente es que sea lupus, sobre todo en mujeres adolescentes. Mujeres adolescentes que debuten con síndrome nefrítico, usted empieza por buscar lupus. ¿Sí? ¿Ya? La otra causa es la glomerulonefritis infecciosa, o sea que de verdad está inflamado porque sí hay una bacteria produciendo pielonefritis. Pero en este caso la clínica incluye los síntomas de pielonefritis, o sea, tiene usted dolor lumbar y tiene fiebre. Entonces un paciente con dolor lumbar, fiebre y que empiece a ser hipertensión arterial, edema generalizado y hematuria, usted dice probablemente tiene una glomerulonefritis infecciosa. ¿Sí? Y eso es lo que está dando el síndrome nefrítico. ¿Ya? Lógicamente, para diagnosticar lupus, usted necesita ver los criterios para el lupus, ¿no es verdad? ¿Ya? Esos criterios, no me voy a poner a hablar de esos criterios porque ahí sí no acabamos nunca, porque ya ustedes, aparte de que deben haber estudiado lupus 40 veces en todas las materias. Y la nephrotoxia polígea. Estamos hablando de
las más frecuentes. Lógicamente, anticuerpos, hay pues, todas las otras enfermedades autoinmunes y el Berger, ¿no? La neutropatía por IgA. Pero las más frecuentes son estas, ¿ya? Estas son las primeras que tienen que buscar. Después de eso tienen que coger la lista de todas las posibles causas, ¿no? E investigar, ¿sí? Llamar al nefrólogo. ¿Ya? Pero lo que quiero que entiendan es el manejo inicial de ustedes, ¿no? Tienen que entender la patología. La una es de hipervolemia, la otra tiende a ser hipovolemia. Entonces no pueden ser tan agresivos con furosemida en los nefróticos. Porque miren, cuando usted tiene un paciente con edema, yo les puedo decir, pero el edema, ¿cuál es el problema? Es un problema estético. ¿Sí o no? A mí que me importa que tenga edema. No. ¿Ah? Algún día se le va a quitar. ¿Cuál es el problema del edema? El principal problema del edema es cuando llega a causar dificultad respiratoria. ¿Por qué puede causar dificultad respiratoria? Por dos mecanismos. El uno por edema pulmonar y el otro por restricción, ¿no? Porque la ascitis hace presión y no permite que se distiendan los pulmones. Entonces, en un síndrome nefrótico, lo esencial no es hundir el edema. ¿Por qué? Porque si usted es agresivo y dice lo voy a dejar sequito, a lo mejor lo hace caer en hipotensión arterial. Lo esencial es ver que pueda respirar bien y darle el corticoide para que se vaya desinflamando el riñón y vaya curándose lo más rápido posible, ¿no, verdad? Pero, lógicamente, ¿cuál es la fisiopatología del edema? La hipoalbuminemia. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento lógico? Ponerle albúmina. Ese es el problema. Que muchas veces decimos, bueno, entonces vamos a ponerle albúmina. Y está bien. Pero eso es como, ¿cuál es el problema de que no tengo dinero? Que tengo un agujero en el bolsillo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Poner más dinero. ¿Qué va a pasar? Se va a seguir viendo. Exacto. Usted le pone albúmina a un paciente con síndrome nefrótico, ¿qué cree que va a pasar? Que le va a subir momentáneamente la albúmina, pero después de unas horas va a tener una proteinuria masiva que le va a volver a bajar la albúmina que tenía. Y como la albúmina no es pues del costo de un caramelo, que usted pueda decir, póngame la albúmina cada 4 horas. Claro. ¿Ya? Sí, pues no, ahí sí la mano prostituirse para comprar la albúmina. Usted tiene que... ¿sí? Usted no puede hacer eso. Entonces, ¿cuándo le pone albúmina a un nefrótico? Solamente si se está ahogando. Y solamente como medida temporal, hasta que usted pueda hacerlo remitir con otras cosas. ¿Sí? ¿Ya? Pero es excepcional poner albúmina. ¿Ya? Usted puede decir, ¿tiene las proteínas bajas? Pongámosle proteínas, pero no es así. Antes de eso, usted tiene que quitarle el caliche porque se le están yendo las proteínas para que valga la pena, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? Entonces, solamente que fuera una situación emergente, usted lo ve con dificultad y que se va a complicar por la dificultad respiratoria, entonces usted podría ayudarlo momentáneamente poniéndole albúmina. Esta medida, sin embargo, tiene un peligro, sobre todo en neonatos y más aún en prematuros. Mientras más pequeño, más peligro. Que como usted le pone albúmina, esa albúmina la va a botar el riñón. Y cuando la bota el riñón, si hace una proteinuria masiva, esa albúmina se puede coagular dentro del túbulo. ¿Sí? Si usted le pone a un prematuro, a un neonato, le pone una carga grande de albúmina y sobre todo si se la pone una albúmina sin diluir o poco diluida,
masiva que después caiga en insuficiencia renal simplemente por obstrucción de las vías urinarias. Porque esa albúmina se le coagula, de tanta concentración, se le coagula dentro de los túbulos y allí mismo lo mató. ¿No? ¿Estamos claros? ¿Ya? Bueno. Entonces, estamos con eso, ¿no? ¿Ya? Lógicamente, puede ser que el paciente necesite, según el caso, sobre todo en el que hay hipertensión arterial, que necesite tratamiento para bajar la presión arterial, ¿no? En los síndromes nefríticos, en los nefróticos impuros que tengan o atípicos que tengan hipertensión arterial, eventualmente si la presión llega a muchos niveles puede ser que se necesite también tratamiento propio para hipertensión arterial, ¿no? No siento que no lo que ustedes, bueno, pues bien, no lo olviden, pero no. Bueno, sigamos. No, tenemos que enfocar porque no acaba en diagnóstico diferencial. Bueno, está largo el diagnóstico, ¿no, verdad? ¿Ya? ¿Cómo hacen el diagnóstico? Vamos al diagnóstico diferencial de oliguria y poliuria. ¿Sí? ¿Ya? Comencemos por cualquiera. Oliguria. Bueno, diagnóstico diferencial de oliguria. Miren, paciente con oliguria, ¿qué es lo primero? Ver si no hay retención, o sea, para abdomen, ver si no hay globo. Muy bien, una vez que no hay eso, uno que tiene que diferenciar, puede ser que, miren, cuando el paciente tiene oliguria, el paciente no llega, digamos, es un niño, ¿no? No es usted el que ha estado pues, todas las horas viendo cuando orina, ¿verdad? ¿No? El paciente le reportan a usted, alguien le reporta a usted que está orinando poco. Puede ser que sea el familiar que me dice mi hijo no orina, puede ser que sea la enfermera que le diga, mire, este paciente no está orinando, puede ser que usted esté revisando la historia clínica y al ver los registros de uresis encuentre que es muy poco, ¿ya? ¿Sí? Pero no es normalmente usted el que lo ha visto. Entonces, como es algo que le han reportado, puede ser que esté mal, ¿no? Entonces, lo primero que tiene que ver, aparte de que sea retención, es que de verdad esté orinando poco. Porque, ¿qué puede pasar? Puede pasar que al interno le mandaron a pesar los pañales y se quedó dormido y no pesó ningún pañal, y entonces el reporte sale que no ha orinado nada. Puede ser que el niño se levantó él solito al baño cuando nadie lo veía y en realidad puede ser que el familiar no se dio cuenta cuando orinó, etcétera, ¿verdad? Puede ser que la enfermera pesó mal los pañales, los pesó en la balanza era en libras y ella lo notó en kilos. Todas esas cosas usted tiene que revisar primero, ¿ya? Entonces, cuando usted ya está seguro que el paciente tiene menos de cuánto, menos de 1 mililitro por kilo por hora de gasto urinario, entonces ahí usted dice, bueno, sí tiene oliguria. Palpa, no hay retención, sí tiene oliguria, ¿ya? Se dio cuenta que de verdad es oliguria. Ahora, ¿cómo hace el diagnóstico diferencial? ¿Qué es lo que puede causar oliguria? ¿Cuáles serían las posibilidades? La deshidratación, ¿no es verdad? ¿Qué más? Una obstrucción no sería oliguria, una obstrucción sería retención urinaria. ¿Ah? Ya, pero entonces eso sería un problema de tubo plasmático renal, ¿no? ¿Verdad? Podría ser
un problema de las hormonas que controlan al riñón, podría ser un problema del riñón o podría ser una deshidratación, ¿no verdad? ¿Ya? Entonces lo primero que usted tiene que ver es si el paciente está deshidratado. ¿Por qué? O lo que es lo mismo, lo primero que tiene que ver es si esa oliguria es adecuada o inadecuada a la situación clínica del paciente. ¿Sí? Porque si el paciente está deshidratado, usted no se va a poner a tratar esa oliguria. Esa oliguria está bien. Debe tener oliguria porque está deshidratado. Lo que tiene que tratar es la deshidratación. Pero si el paciente está normohidratado o sobrehidratado, esa oliguria le está haciendo daño. ¿Verdad? Entonces usted lo primero que tiene que ver es cómo está el estado de hidratación del paciente. Y eso es lo mismo en el caso de poliuria. Lo primero que tiene que ver es el estado de hidratación del paciente, si es adecuado o inadecuado. Entonces, después de comprobar que de verdad tengo oliguria, lo primero que tiene que ver es cómo está el estado de hidratación del paciente. Y entonces para eso hace dos cosas. La una es el simple examen físico. No se va a basar en la oliguria para decir que está deshidratado. Tiene que ver los otros signos de deshidratación, porque precisamente usted está viendo, ¿sí? No va a decir, sí, lógico que está deshidratado, pues está oligúrico. No, pues no. Tiene que ver los otros signos, o sea, tiene que ver la tensión de la fontanela, si están hundidos los ojos, si Piórico tiene lágrimas, si está la mucosa seca, etc. ¿Sí? Tiene que ver si está deshidratado. Y tiene que ver la historia clínica, los antecedentes de cuánto líquido ha recibido. ¿Ya? Entonces usted tiene que ir a ver si ese niño ha tomado líquidos o no ha tomado líquidos. Eso es lo que se llama balance hídrico. ¿Ya? Tiene que ir a ver los registros si está hospitalizado o preguntar si que no está hospitalizado, cuánto ha ingerido por vía oral y cuánto le han dado por vía intravenosa. Y aquí tiene que ver si es que hay un buen registro, ¿no? Porque también puede haber errores. Entonces usted, por ejemplo, usted dice, le pusieron tanto de líquido, pero usted ve que tiene el suero allí y no hay una bomba de infusión, entonces nada más al ojo le dijeron que entró tanto líquido, pero eso a lo mejor en algún momento cayó, no cayó, la gota se tapó la vía, qué sé yo. Entonces usted tiene que ver con esas dos informaciones, cuánto líquido ha ingerido, usted tiene idea de cuánto tiene que haber salido, ¿no? Y con el estado de hidratación usted se da cuenta entonces si la oliguria es adecuada o inadecuada. ¿Ya? No puede confiarse, teóricamente debería confiar solo en el examen físico, pero no puede confiarse solo en el examen físico porque a veces al paciente le han hidratado recientemente y todavía no orina. Entonces usted tiene que ver todo eso. ¿Qué hace después? Suponiendo que la oliguria es inadecuada, ¿ya? Porque si es adecuada, ¿qué es lo que tiene que hacer? Hidratarla, nada más. Si la oliguria es inadecuada, entonces allí tiene que ver si es el riñón o es el que controla el riñón, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces, ¿dónde podría estar? ¿Podría ser un síndrome de qué? ¿Podría ser un síndrome de secreción inadecuada de hormonas antidiuréticas? ¿Y qué también podría ser? Un hiperaldosteronismo, ¿no verdad? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, lógicamente que usted podría decir, bueno, entonces toca medirle los niveles de ADH y de aldosterona. Y sí, esa es una manera. Pero suponiendo que no tiene en ese momento el recurso para hacerlo, usted busque pues qué cosas pueden causar un hiperaldosteronismo o qué cosas pueden causar un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Si es una secreción inadecuada de antidiurética, ¿dónde puede estar la causa? ¿Dónde debe estar la causa? En el eje hipotálamo hipofisiario. Entonces, ¿cuál podría ser la causa? Un tumor, una neoplasia, un traumatismo, una hemorragia, un infarto, ¿ya? Y una hidrocefalia.
qué les digo que es frecuente la hidrocefalia? Porque acuérdense que en la hidrocefalia el tercer ventrículo queda entre qué y qué. El tercer ventrículo está en la cavidad del diencéfalo, ¿no verdad? Y el diencéfalo está formado por, acuérdense que el encéfalo tiene cerebro, cerebelo y tallo. Y en el cerebro tenemos el diencéfalo y los hemisferios. El diencéfalo es la parte central. En el diencéfalo, ¿quién lo forma? El tálamo, el hipotálamo, el epitálamo y el subtálamo. Todo lo que termina en tálamo. ¿Ya? El tercer ventrículo dilatado puede comprimir el hipotálamo. Y en el hipotálamo es que se produce la hormona tiroidea. ¿No verdad? Entonces, una de las complicaciones que puede dar la hidrocefalia puede dar ambas. Puede dar el síndrome de secreción inadecuada de la hormona tiroidea y también puede dar diabetes insípida. ¿Ya? Dependiendo de cómo afecte al hipotálamo. Y puede dar otro síndrome hipotalámico también. ¿No? Entonces, si usted tiene un paciente con hidrocefalia, con algún problema o con algún otro síntoma neurológico, entonces usted ¿qué va a tener que hacer? Va a tener que buscar imágenes aquí para buscar el problema acá. ¿Sí? En cambio, la aldosterona, ¿por qué puede estar elevada? Entonces ahí tiene que explorar el suprarrenal, ¿no verdad? ¿Ya? Y lógicamente la otra posibilidad es que sea el riñón. ¿Cuándo va a sospechar que es el riñón? ¿Ah? Prueba de función renal, va a haber urea, creatinina, que es mucho más fácil que pedirle aldosterona y ADH, ¿no verdad? Solamente con eso ya ve función renal. Además de eso, puede ser con ecografía renal. Y además de eso, pues otros signos de enfermedad renal. ¿Sí? Y además de eso, el antecedente. Cuando ha habido deshidratación, y aquí es donde es el problema, cuando ha habido deshidratación, usted podría tener un problema, como le decían ustedes, renal o prerrenal, ¿no? Porque la deshidratación grave, si es que ha llegado al shock o si ha llegado a una deshidratación importante, puede producir necrosis tubular aguda, ¿verdad? ¿Sí? Entonces puede producir una insuficiencia renal, ¿sí? Que le puede dar poliuria o le puede dar oliguria, dependiendo de la fase en la que esté. Entonces, este antecedente de deshidratación, el paciente viene con vómitos, diarrea o cualquier cosa que lo deshidrate. Usted no puede decirle esta es una cosa prerrenal, ¿no? Porque en algunos casos, como le decía, por el reflejo del buzo, ¿no? Se produce vasoconstricción esplácnica y se puede producir necrosis en el parénquima renal. Entonces, ¿cómo sabemos si el problema es renal o prerrenal? Si una insuficiencia renal o prerrenal. Ustedes deben haber estudiado eso también. Vena, ¿no verdad? Eso es lo que se llama, ¿qué es? La fracción de excreción de sodio, ¿no? ¿Ya? Entonces, se van a tener que aprender la fórmula o por lo menos aprender a buscarla, ¿no? ¿Cómo es, ¿qué consiste la fracción de excreción de sodio? Miren que uno podría decir, fracción de excreción de sodio, ¿qué significa de por sí? Cantidad de sodio excretado, pero del total de sodio, ¿cuánto se ha excretado? ¿No verdad? Del total del sodio filtrado, ¿cuánto se excretó? ¿No es así? ¿Ya? ¿Por qué es diferente en el renal que en el prerrenal? Entonces, cuando están afectadas las funciones del riñón, no solamente se afecta la filtración,
sino también la reabsorción, la excreción, y por lo tanto se altera la fracción de excreción de sodio. No se altera, porque se excreta menos cuando baja la filtración, pero para la cantidad filtrada la fracción debería ser normal, ¿no, verdad? Entonces, ¿cómo medimos eso? Podemos medir la cantidad de sodio que hay en sangre y la cantidad de sodio que hay en orina, y ahí tenemos una relación, ¿no, verdad? Pero eso solamente es una parte de la fórmula, porque lógicamente si baja los dos, la fracción no va a cambiar. Esa es una parte de la fórmula, pero eso va a cambiar con la filtración, porque ese es el efecto final, ¿no? La fracción que hay entre sodio en sangre y sodio en orina depende de qué? Depende de la filtración, de la reabsorción y de la excreción, de todo junto, ¿ya? Pero si tengo el paciente deshidratado, disminuye la filtración, entonces también va a alterarse esto. Yo tengo que quitar el efecto de la filtración para ver cómo está el resto del riñón, ¿no? Para ver si es renal, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para quitar el efecto de la filtración? Mido alguna sustancia que prácticamente solo se filtra, que no se filtre. Lo que debería medir es inulina, pero eso, como no se utiliza casi en práctica clínica, lo que mido es creatinina. Entonces, no mido solo la depuración de sodio, sino también la depuración de creatinina. Y entonces, mido así mismo creatinina plasmática y creatinina urinaria, y veo la relación. Entonces tengo dos datos ahora, la depuración de sodio y la depuración de creatinina, ¿sí? Y tengo que hacer una relación inversa entre ellas para que se elimine el efecto de la una, ¿no? Entonces, ¿cómo es la fórmula? Fracción de excreción de sodio. Miren, sodio urinario sobre sodio plasmático, ¿no, verdad? Entonces esto sería algo así. Y esto sobre creatinina, creatinina urinaria, creatinina plasmática, ¿verdad? Pero como visto así se ve feo, entonces si saben ecuaciones, esto equivale a sodio urinario por esto se tiene que invertir, ¿no, verdad? La creatinina plasmática sobre sodio plasmático por creatinina urinaria, ¿ya? Y ahí es donde sale la fórmula, ¿no, verdad? ¿Sí? ¿Ya? O sea, la relación en sodio y esta al revés, ¿sí? Que es lo mismo que dividir, ¿no? ¿Sí? Entonces, con eso mido cuánto se ha eliminado de sodio, quitándole el efecto de la filtración, y entonces me doy cuenta cómo están los túbulos, ¿verdad? Y ahí puedo ver si hay necrosis tubular aguda y me puedo dar cuenta que el problema es renal y no solo prerrenal, porque la parte prerrenal afecta la filtración, la parte renal afecta todo. ¿Sí? ¿Ya? Muy bien. Entonces, con eso, haciendo el diagnóstico diferencial de uricuria, con eso me puedo dar cuenta si el problema es solo la deshidratación, si el problema es sistema nervioso, si el problema es riñón propiamente, ¿no? Y lógicamente, según eso, yo voy a ponerme a investigar imágenes de cerebro, imágenes de suprarrenales, estudios de función renal y de riñón propiamente, etcétera, ¿no? Porque ahí ya las causas son muchas. Ese es el enfoque básico de oliguria. ¿Cuál es el enfoque básico de poliuria? Paciente tiene poliuria. Lo primero habría que ver es si de verdad tiene poliuria, si no es un falso reporte. ¿Sí? ¿Cuál es una causa frecuente de falso reporte en niños?
que al pesar los pañales, el niño le pesen la orina junto con las heces. El paciente tiene diarrea, por ejemplo, y entonces ven un montón de líquido en las heces y lo pesan y dicen, bueno, aquí había un poquito de heces, pero la mayor parte parecía orina. Cuando usted pesa un pañal y el pañal tiene heces y orina, ¿cómo sabe cuánto es heces y cuánto es orina? ¿Verdad? Pero la enfermera le reporta tanto de heces, tanto de orina. ¿Ya? ¿Sí? La enfermera utiliza un aparato de alta tecnología que se llama ojímetro, ¿no? O sea, al ojo calcula. ¿Ya? ¿Sí? El ojímetro. No, pero mitad y mitad. Así. ¿Ya? Entonces, en ese ojímetro, pues a veces hay falsos positivos y negativos. ¿Ya? ¿Sí? Otras veces, como hay varias enfermeras, la una nota y le reportan de nuevo a la otra y lo vuelve a anotar, ¿ya? Todas estas cosas pasan, ¿no? Entonces, lo primero es ver si es confiable el registro, ¿ya? Y una vez que se ha comprobado, entonces ya tenemos más de cuánto, sacamos el gasto urinario, más de 5 mililitros por kilo por hora, ¿no? Decimos el poliuria. ¿Qué es lo primero que tendríamos que ver ahora? Si es adecuada o inadecuada. Y entonces vamos a ver cuánto líquido ha recibido. Si está hidratado o deshidratado. Porque si al paciente le han estado poniendo más líquido de lo que toca, ¿cuándo suele pasar eso? Cuando le decimos, el paciente está en ayunas para hacerse una cirugía o porque recién llegó y le duele la barriga, por lo que sea. ¿El médico qué hace? Le calculamos los líquidos al flujo basal, todo lo que pierde, ¿no? Le calculamos la cantidad y después de un rato decimos, ya bueno, va a empezar a comer, pero no le bajan los líquidos. Y entonces ahora está recibiendo todos los líquidos por vía intravenosa y además por vía oral. O cuando le ponemos los líquidos a chorro porque está muy deshidratado y no nos damos cuenta y nos pasamos, ¿no? O le ponen los líquidos pero el hospital no tiene bomba de infusión, entonces ahí más o menos le calculamos la gota y el paciente se mueve, no se mueve, tiene el brazo doblado, no pasa, abrámosle más la llave y después quita el brazo, ¿no? Cosas así. Entonces ahí usted no puede ser que haya recibido una cantidad excesiva de líquido, ¿no, verdad? Y la otra es el estado de hidratación. Un paciente puede estar edematizado y estar fundiéndose el edema, ¿no? Está edematizado y le pusimos algo, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos en una poliuria es ver si es adecuada o inadecuada, mediante ver cuánto líquido ha recibido y cómo está su estado físico de hidratación actual, ¿no? Si la poliuria es inadecuada, ¿ya? Lo primero que hay que ver es si el paciente no está recibiendo diuréticos, porque créanme que se olvidan de eso. ¿Por qué tendrá poliuria y está con... ¿Sí? ¿Ya? ¿Por qué se da? Y el problema es que a veces usted le pregunta, ¿está recibiendo diurético? Usted tiene que ver lo mismo. Le dicen que no. ¿Pero por qué? Porque le están poniendo, por decir, tiene hipertensión endocraniana y le ponen acetazolamida para la hipertensión endocraniana o para un glaucoma. Y resulta que se olvida que la acetazolamida es un diurético también, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? Entonces usted revisa si no hay fármacos con actividad diurética, aunque no estén puestos para hacer actividad diurética. ¿Sí? Bueno, una vez que ha revisado eso, ya tiene una poliuria inadecuada. ¿Quién podría ser la causa? Asimismo podría ser el sistema nervioso o podría ser el riñón. Entonces,
el sistema nervioso, digamos, las hormonas, ¿qué podría ser? La aldosterona o la ADH. Si fuera la ADH, ¿qué sería entonces? Una diabetes insípida. Y si fuera la aldosterona, ¿qué sería? Un hipoaldosteronismo. ¿Verdad? Entonces, asimismo, puede ser que usted tenga la posibilidad de medir directamente ADH o aldosterona, o puede ser que usted simplemente por los otros síntomas y signos sospeche si el problema está en el sistema nervioso o está en suprarrenal, ¿no? Y si el problema está en riñón, que eso lo ve pues con pruebas de función renal, con urea, creatinina, imágenes de riñón, que se ecografía o tomografía, si que tiene lo que sea. ¿Ya? Entonces ahí hace el diagnóstico diferencial de dónde está la causa de la poliuria. ¿Sí? ¿Ya? Bueno, estamos claros aquí. Ahora, en niños, al buscar causas de problemas renales, a ver, en todos, pero sobre todo en niños, hay que pensar en las malformaciones congénitas. ¿Por qué digo en todos? Porque teóricamente las malformaciones congénitas deberían diagnosticarse siendo niños, pero como se habrán dado cuenta, a los 70 años, ¿ya? O sea, teóricamente eso debería ser diagnóstico en pediatría nada más, pero ya verán ustedes, ¿no? Ya en pediatría van a estar buscando malformaciones congénitas. Sí pasa, ¿no? ¿Ya? Entonces, malformaciones. Entonces, para eso acuérdense de la embriología renal, ¿no? ¿Ya? ¿Se acuerdan de la embriología renal? ¿Qué me pueden decir de la embriología renal? Siempre me salen con el pronefro, el mesonefro. Miren, ya ustedes, ¿ah? A la 12ª semana, ¿ah? ¿Qué significa 12avo? O sea, yo en mi esta hasta la 12, pero... ¿Qué diferencia entre 12avo y 12º? ¿Ah? Claro. Esto es 12avo. Esto es 12avo. ¿Ya? Esto es 12º. ¿Sí? Es diferente, ¿no? 12º o 12º. Es lo mismo. ¿Ya? Así como 11º o 11º. Pero esto es 12avo. Usted no puede decir el 12avo participante porque eso sería como que participa el pie nomás. ¿Sí me explico? ¿Ya? Bueno, entonces en la 12ª semana. Bueno, pero la cosa es ¿qué es lo que pasa en la embriología renal? ¿No? Porque se acuerdan de los nombres pronefro, mesonefro y no se acuerdan qué es lo que pasa. A ver, ¿qué es lo que pasa? Forma la lengua detrás, forma... Y a partir de ahí los túbulos de la corteza suprarrenal, los túbulos colectores. Acuérdense que cuál es la idea. La idea es que se conecte las arterias, digamos los vasos sanguíneos con el sistema excretor, ¿no? Ahora con el sistema colector, ¿no? Entonces, ¿qué puede salir mal? ¿No? ¿Qué puede mal ir sal? ¿Ya? Puede ser que los tubos que se están formando en el sistema colector no se formen bien, no estén permeables en alguno de ellos, ¿no es verdad? Y entonces, ¿qué pasa si se forma, digamos, un tubo colector, imagínense, pero queda atrésico? Usted no diagnostica atresia del tubo colector, ¿no?
Ya, ¿y qué pasaría pues, si tiene atresia de un tubo colector? Se acumula la orina en la parte proximal, ¿no? Y entonces, exacto, por eso es que usted no diagnostica atresia de tubo, usted diagnostica quistes renales, ¿verdad? Entonces lo que usted puede tener es quistes congénitos, diversas enfermedades quísticas congénitas del riñón, enfermedad poliquística, poliquística, los quistes únicos, etc. ¿No, verdad? Entonces, tenemos quistes, ¿por qué? Por un trastorno congénito. Ya, ¿qué más puede pasar? Puede ser que tengamos una estenosis. Ahí, las estenosis en todo el transcurso del uretro, por ejemplo, la estenosis piloureteral, que es la más frecuente, pero puede ser en cualquier otra parte del uretro. ¿Qué más puede ocurrir? Puede ocurrir que esté mal implantado en la vejiga, y entonces ahí lo que vamos a tener es reflujo. Puede ser que se forme, ¿se acuerdan que ustedes ven primero cómo es macroscópicamente el riñón de un feto? Lobulado, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en realidad el riñón es el resultado de varios riñones que se han ido uniendo, ¿no? Fusionando, ¿sí? Lógicamente que al ir creciendo y aplastándose contra los otros órganos, cada vez se nota menos las lobulaciones hasta que se lo ve prácticamente liso todo, ¿no, verdad? Por eso es que mientras más prematuro, más lobulado lo va a encontrar. Normalmente no va a decir, porque este es un prematuro extremo y además de eso nació con el riñón lobulado, ¿no? ¿Sí? Ese es el desarrollo normal. Pero ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que no se unan, ¿no? Y entonces que usted, los aparatos excretores terminen así. ¿Ya? Y entonces ahí usted tiene lo que se llama uréter doble, unilateral o bilateral. Y el problema no es que tenga dos, el problema es que uno estará mal implantado. Y no solo eso, ustedes recordarán que el aparato urinario al principio termina en la cloaca junto con el digestivo y el genital. Un uréter mal implantado, no solamente que puede estar mal implantado en la vejiga, puede estar implantado en el recto o puede estar implantado en el útero. ¿Sí? ¿Ya? Hace un tiempo tuve un caso así, que fue un dilema diagnóstico que lo tenían aquí. Me enteré cuando me vinieron a decir, oye, mira ese caso, porque es un problema, ya le han hecho no sé cuántos exámenes y no le encuentran la causa de la leucorrea. ¿Ya? Le investigan a una neonata por leucorrea purulenta. ¿Sí? Secreción vaginal purulenta, persistente. Le daban antibióticos, le ponían de cremas, de todo y nada, no se le quitaba la infección vaginal. ¿Sí? ¿Ya? Y resulta que lo que tenía era un uréter implantado en el útero. Y lógicamente, implantado en el útero, mal implantado, porque no se puede implantar bien en el útero, pues no. Pero ahí no le va a provocar reflujo. Lo que va a pasar es que se infecta. ¿No es verdad? Y lo que tiene aquí, que parece pus, es orina purulenta, orina infectada, porque cualquier líquido que se llene de leucocitos se ve como pus. ¿No, verdad? Porque los leucocitos muertos son los que hacen dar esa apariencia. El pus es que leucocitos y bacterias muertas. ¿No, verdad? ¿Ya? Si usted tiene una infección urinaria muy grave, puede llegar a la orina a verse como pus. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ese paciente tenía estasis y lógicamente yo le digo, pues ese paciente
esa parte no estaba infectada, la que estaba infectada del ureter era normal y la infección estaba yéndose al útero. ¿Sí? Y entonces se veía como una leucorrea. ¿Se dan cuenta cómo diagnóstico diferencial de leucorrea? ¿Ya? ¿Sí? Uno tiene que entender qué puede pasar. ¿Qué pasaría si eso se va al recto? Entonces, ¿qué le hacemos? Diagnóstico diferencial de diarrea. Líquida persistente. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? O diagnóstico diferencial de incontinencia. ¿Se me explico? ¿Ya? Infecciones urinarias recurrentes. Entonces, todas esas cosas hay que buscar, ¿no? Pero además de eso, el riñón asciende, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? Y entonces, ¿qué puede pasar? Asciende y rota. ¿Qué puede pasar? Cuando están los dos parénquimas unidos, se forma el riñón en herradura. Y entonces, ¿qué pasa con el riñón en herradura? No solamente que está en herradura, sino que se queda atrapado, porque cuando quiere ascender, se queda enganchado ¿en dónde? Bajo la arteria mesentérica inferior. ¿No? No, la superior, bajo la superior me parece. La inferior. ¿Ah? No, porque la inferior es el retroperitoneal. Bueno, busca por este caso, no se equivocan. Pero se queda enganchado ahí, ¿no? ¿Verdad? Y entonces no solamente que lo tenemos con una forma anormal, sino también en una posición anormal. Y el problema con eso, ¿qué es? Que el uréter también se puede implantar mal porque comenzó en un sitio anormal. ¿Sí? ¿Ya? El uréter ectópico. Perdón, el riñón ectópico, ¿no? Si uno solo de los dos no subió, entonces tenemos un riñón en el sitio normal y otro pélvico o abdominal bajo, ¿no? ¿Entonces? ¿Sí es inferior? Ah, ya, entonces sí es inferior. Bueno. Entonces, ¿qué pasa entonces con esas malformaciones? Que tienden a dar infecciones urinarias recurrentes. Entonces, toda infección urinaria recurrente, si es que no hay una causa que usted ya sepa, porque este paciente siempre lo hace mal o este paciente siempre tiene este factor de riesgo, ya usted debe buscar hacer una ecografía renal y a veces hasta tomografía se necesita para encontrar las malformaciones que pueda haber. ¿Cuáles son las malformaciones más frecuentes? En varones, por ejemplo, es frecuente las valvas de uretra posterior. ¿Ya? O sea, en la formación de la uretra, la parte posterior queda como una especie de válvula, que se llaman valvas de uretra posterior. Y lógicamente, ¿esto qué va a producir? Retención urinaria. Entonces, estos pacientes tienen estasis, tienen la vejiga dilatada, pero además pueden hacer hidronefrosis. ¿Sí? Y lógicamente estos pacientes hacen hidronefrosis bilateral. Y eso es un problema porque si no la detecta usted, entonces ya la detectará cuando no le valga ningún riñón, cuando ya tenga insuficiencia renal, cuando ya necesite trasplante. ¿Sí? Esos casos son bastante tristes. ¿Sí? Valvas de uretra posterior. ¿Ya? Entonces, todas estas cosas usted las tiene que conocer, ¿no? Como recordarán los riñones y todo este aparato retroperitoneal, hubo, por ejemplo, un caso en el que un paciente tenía fiebre, un niño pequeño, tenía fiebre. Y como no encontraban la causa de la fiebre, pues empezaron a buscarle
retroperitoneal. ¿No? ¿Ya? Yo les dije que no era absceso, pero no me creyeron y lo metieron a cirugía. Lo metieron a cirugía y a drenar el absceso, ¿no? Efectivamente le drenaron el supuesto absceso y le dejaron un dren puesto para hacia afuera y efectivamente salía pus. El problema es que después de unos días el pus empezó a aclararse, ¿ya? Y después de unos días el pus empezó a oler a orina, ¿ya? Y resulta que eso no era un absceso, ¿no? Eso era un uréter dilatado con infección de vías urinarias. ¿Sí? Entonces la orina parecía pus y efectivamente ya estaba orinando por ahí, ¿ya? Ese paciente tenía un uréter doble y tampoco le habían detectado con infección de vías urinarias porque esa era la parte donde se acumulaba nada más y la otra parte estaba ahí. ¿Ya? El uréter dilatado puede llegar a dilatarse tanto que llegue a aparecer